pero está cañón. No tengo el teléfono del ministerio. Ya vienen para acá. Ciérrense. No, están pero cañón. Cierren las puertas, ciérrense todos, por favor. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. Vamos a ir a la conferencia del 11 de abril de hoy en la tarde, la conferencia que da el subsecretario Hugo López-Gatell, donde nos informa cómo se está comportando esta pandemia del COVID-19. Además hace una revelación muy reprobable, donde denuncia que los familiares de los enfermos de COVID-19 están agrediendo al personal médico. Eso es muy reprobable, amigos. Tenemos que reprobar eso porque eso no es justo para nuestro personal médico. Amigos y amigas, sin tanto que agregar, vamos a ir al video donde nos los dice el doctor Hugo López-Gatell. Hace un par de días circulaba una falsa proclama supuestamente proveniente del gobierno que hablaba de que se declararía el estado de emergencia o el toque de queda. Esto es falso, no crean en esas desinformación y calumnias. Gracias. Estaba la compañera allá de blanco y usted y luego usted. Y después usted. Buenas tardes, Sandra Meras de Grupo Fórmula. Dos preguntas. La primera es, en esta fase y ya con el número de hospitalizados, ¿cuántas camas, ventiladores hay disponibles ya restando a este grupo de personas? ¿Cuántos hospitalizados están ingresando al día, si tienen un promedio? Y la otra pregunta es respecto a la comunicación que le está dando el personal médico a los familiares con pacientes de coronavirus. Ese es quizá el mayor de los enojos, que no tienen mucha comunicación, que el médico no les da informes y por eso la gente se está molestando y por eso quizá venga el enojo de parte de la ciudadanía. En esta estrategia que plantearon hace 3 meses, ¿ya se tenía el panorama de cómo se les va a informar sobre el estado de salud de los pacientes? ¿Habría que cambiar la operación o cuál es el mecanismo de cómo se pueden informar las personas? Gracias. ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. Eso es parte, en una situación como esta o en cualquier situación ordinaria, es parte de la profesión médica. El personal de salud directamente atendiendo a un paciente tiene la obligación de comunicar de manera transparente, de manera precisa, de manera oportuna, de una manera cándida, compasiva, la situación de salud de la persona enferma. Está obligada y obligado a dirigirse al propio paciente si el paciente está en condiciones de recibir información. Si no lo está, por ejemplo, porque estuviera gravemente enfermo y no está consciente, tiene la obligación de referirse a quien ha firmado como responsable legal de la persona enferma. Y esta información debe ocurrir de manera continua. En los hospitales existen unas rondas o procesos que ocurren de manera continua. Generalmente se pasa visita a alguna hora de la mañana y a media tarde precisamente es el momento de informar a los familiares. Entonces no se necesita un operativo especial, pero desde luego si esto no ocurre, esto habla de un problema de calidad de la atención que es atribuible a la operación que exista en el hospital determinado. Y aquí lo que llamamos es a la ciudadanía a que donde quiera que detecten una situación como esta, no duden en alertarlo a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, si se trata de una institución nacional, como es el Seguro Social o el ISSSTE, que en los distintos mecanismos que se ponen a disposición para la denuncia ciudadana, estos están de manera visible en los propios hospitales, que hablen o que manden un correo electrónico. También existe un mecanismo por Twitter, que lo denuncien. No se justifica en ninguna circunstancia que no se les informe correctamente. Que, por ejemplo, en algunos hospitales de la Ciudad de México ya les hablaban a los familiares. ¿Esa podría ser alguna otra opción? Esta es otra historia diferente. Lo que tiene la Ciudad de México desde hace ya 2 semanas, casi 3, para reducir la posibilidad de que las personas que no necesitan una evaluación médica
por el hecho de que tienen baja probabilidad de complicarse y con el objetivo de que no contribuyan a los contagios, entonces pueden llamar a los teléfonos de emergencia, en este caso al Locatel, al número de Locatel, y Locatel hace la transferencia a la unidad especializada de los servicios de salud de la Ciudad de México y el personal le llama a la persona, le da la asesoría, si se identifica que es un caso compatible con COVID, se le manda un paquete de asistencia y se le dan instrucciones y se le da un seguimiento telefónico. Pero esto es aparte. Lo que usted me decía antes es en las unidades de salud, ¿no? Le platicaba sobre lo mismo. O sea, entiendo que algunos hospitales, para no tener a los familiares afuera, les están hablando ya directamente al familiar para saber el estado de salud de la persona enferma. Bien. Entonces, si este modelo se puede replicar en otros hospitales para evitar la confrontación. Maravilloso. Cualquier estado que quisiera implantarlo, recordemos, lo he dicho muchas veces, los gobiernos estatales son autoridades sanitarias, son autoridades de salud. Tienen responsabilidad sobre la integridad, la vida de las personas que habitan en su territorio. Directamente los gobernadores y las gobernadoras. Y cada estado, los 32 estados, tienen una Secretaría de Salud. Y esa Secretaría de Salud puede tomar decisiones técnicas en el marco de las disposiciones generales de la Secretaría de Salud Federal para que, de acuerdo a sus propias realidades y necesidades, puedan brindar los mejores servicios. Y respecto a las camas, Lo de las camas, los datos no necesitamos ningún promedio, los informamos cada día, eso es lo que acaba de informar el doctor Alomía y lo informamos todos los días, en la distribución de personas que están hospitalizadas, que están intubadas y en general las que están en terapia intensiva. ¿pero cuántas están disponibles ya con los que están hospitalizados al día de hoy? Esto lo hemos estado informando en bloques cuando han venido los colegas del INSABI, tanto aquí como en las conferencias matutinas, y hablan de las camas existentes. Pero estamos en este momento, precisamente cada autoridad sanitaria de los estados es administrativa, jurídica y operativamente responsable del proceso de reconversión hospitalaria. Nosotros dimos las disposiciones generales, hicimos una guía técnica muy cuidadosa sobre cuáles son los criterios para reconvertir un hospital. Uno de los criterios importantísimos es que haya hospitales COVID y hospitales no COVID. Y cada Secretaría de Salud de los estados es responsable de poner en práctica esta reconversión. El 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General y quizá recordarán que uno de los 5 acuerdos de esa sesión fue un exhorto para que todas las autoridades estatales procedieran de manera inmediata a la reconversión de sus hospitales. Entonces, ha habido avances en distinta velocidad, algunos estados están más avanzados que otros, algunos planes de reconversión son más elaborados que otros y estamos dando seguimiento para que se cumpla. Usted, la compañera, y luego usted, y luego usted. Y acá me está faltando, ¿verdad? Perdón, allá atrás. Perfecto. Entonces, a ver, por favor. Hola, buenas noches. Preguntarle rápidamente si usted tiene información en torno a la muerte de un empleado del Seguro Social en Tlatelolco. Se hablaba en redes sociales de un posible contagio ahí, si tienen algún dato. No lo identifico de manera puntual, doctor Alomía. No nos saltemos, vamos en orden. Cada quien su turno. Para comentar, es muy importante comentar que si bien es cierto en el nivel federal tenemos nosotros acceso a la base de datos completa, la puntualidad de cada uno de los casos la tiene mucho más específica los estados, que precisamente son los que están más al pendiente de las evoluciones, digamos, en lo particular. Se puede hacer una investigación sin problema porque tenemos acceso a la información, pero de seguro en este caso sería la Ciudad de México la que pudiera tener más información. Okay. Ahora, también déjeme intervenir aquí para comentar. Afortunadamente, conforme ha transcurrido la epidemia, ya no ha ocurrido un fenómeno que ocurrió al principio, y lo recordarán, que es este fenómeno de estigmatización y ensañamiento contra las personas afectadas o sus familias. Esto nos ocurrió con el caso 2, una persona que estuvo en Sinaloa, no siendo residente de Sinaloa. Entonces,
volvemos a hacer el mismo exhorto. Para fines de un fenómeno masivo, poblacional, tiene poca utilidad conocer los detalles de una persona. Pero además, entrar en los detalles de una persona implica entrar en la confidencialidad, que es un derecho que se debe preservar y cuidar y respetar para cada persona. Usted dirá, aunque no conozcamos el nombre, pero a lo mejor el nombre ya está en los medios públicos, o aunque no esté el nombre, está en dónde trabaja, dónde vivía, y eso lleva a un fenómeno de agresión y discriminación. Yo les pido, ¿es una violación de datos para ustedes? Lo que les pido es contribuyan al respeto a la confidencialidad de las personas. Usted y yo y esa persona que está hablando, todos tenemos ese derecho y hay que respetarlo. Si se vuelve noticia la vivencia de una persona, no perdamos de vista que se afecta a todo su entorno y entonces su familia, sus vecinos, sus colegas de trabajo empiezan a irremediablemente enfocar la atención en una persona. ¿Cuál es el estado que más ventiladores tiene? Depende de su población y esa es una estadística, como hemos dicho, le acabo de contestar a la colega, estamos en los procesos de reconversión y hay estados que tenían cierto equipamiento, hay estados que adquirieron nuevo equipamiento, hay compras federales, hay donativos, hay muchas cosas, esto va a estar cambiando todos los días. Oiga, y una duda, ¿qué pasa cuando alguien es sospechoso de coronavirus o que tiene una sospecha y lamentablemente fallece antes de que se confirme la prueba? ¿Esa acta de defunción sale como una neumonía típica o sale enfermo por COVID-19? Nosotros asumimos en este momento que una muerte no certificada que tuviera una neumonía atípica puede ser explicada por alguno de los virus respiratorios. Como hemos comentado, todavía existe, lo vamos a tener la actualización del porcentaje de confirmación el lunes, pero existe la influenza, y la influenza da un síndrome clínico con una afección pulmonar muy semejante a coronavirus. Entonces, en este momento son las dos causas posiblemente más frecuentes de una neumonía atípica. Cuando existe la oportunidad, también lo explicábamos hace algunos pocos días, se puede y se debe tomar una muestra aun cuando la persona haya fallecido. Si la muestra se tomó cuando la persona estaba en estado grave y lamentablemente perdió la vida, pero la muestra ya se estaba procesando, en cuanto sale el resultado, se clasifica la muerte como de la causa correspondiente, ya sea por COVID, por influenza o por alguna otra causa identificada. Oiga, ¿y cuál es la ruta o el protocolo que sigue un médico cuando alguien comienza a complicarse con coronavirus? En algunos hospitales privados están diciendo, bueno, la prueba de coronavirus, una tomografía, una radiografía, después de ahí un comité define qué medicamento se aplica, algunos antivirales. ¿Cuál es el protocolo cuando alguien ya empieza a estar en esa raya de que se está complicando la enfermedad de COVID-19? Porque algunos están en su casa y han mandado mails y han estado comunicándose algunas medios de información que dicen cuál es el momento en el cual yo ya tengo que ir al médico, y segundo, cuando yo ya estoy en urgencias, cuando yo ya estoy en un hospital, ¿qué me tienen que hacer los médicos? ¿Qué estudios me tienen que realizar para identificar el COVID-19 o por lo pronto cómo ese virus dañó al pulmón? Gracias por mencionarlo, porque le da voz seguramente a algunas ciudadanas y ciudadanos o sus familiares que tienen esta legítima inquietud. No existe una ruta única, porque la ruta depende de las condiciones específicas de la persona enferma. Existe una guía que se publicó desde la última semana de enero, la publicamos, está de acceso público ahí en el micrositio coronavirus.gov.mx. No es una guía para uso de la población en general, es una guía técnica para las y los profesionales de la salud, para los médicos. Y en esta guía se ha compilado lo más relevante de la evidencia científica que permita a las y los médicos orientar el proceso de identificación diagnóstica, el diagnóstico propiamente dicho, la identificación también de la probabilidad de complicaciones, el manejo de estas complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez hay una guía sobre el proceso de control de infecciones que estipula los elementos de bioseguridad que debe considerar tanto la familia como el personal de salud como las demás personas. Respecto al manejo médico, lo que es importante es que las personas recuerden lo siguiente: los grupos
de la población que tienen mayor probabilidad de complicarse. Adultos mayores, ponemos el punto de límite en 60 años y más. Esto es un punto referencial, pero cada vez, conforme aumenta la edad, aumenta también el peligro de complicaciones. Es decir, la persona de 70 años tiene mayor riesgo de complicaciones que la persona de 60 años. Pero definitivamente la persona de 60 años tiene mayor riesgo que la persona de 50 años. Este es un elemento. El segundo es mujer embarazada. Por favor, que no se nos olviden, las mujeres embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse. Y el tercer grupo son las personas que padecen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo. Tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero además causa muy importantes alteraciones del funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces el tabaquismo aumenta el peligro de complicaciones. El uso de vapeadores también hemos considerado por semejanza a otros daños que causa el uso de vapeo, que debemos considerarlo como un elemento de riesgo. Las personas con inmunosupresión de cualquier causa, adquirida o provocada, por ejemplo, las personas que viven con VIH y han tenido una reducción de las células de los linfocitos CD4 en forma importante, las personas que padecen cáncer, las personas que usan quimioterapia contra el cáncer, las personas que padecen enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide y varias otras enfermedades de esta clase, o que utilizan medicamentos inmunosupresores para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, todas ellas son personas que tienen mayor riesgo de complicarse. Y ahí es donde está la distinción más importante del manejo. El manejo médico empieza por identificar esos factores de riesgo. Quien está en el grupo de alta probabilidad de complicarse tiene que tener una mayor atención pronta. Si tuviera síntomas de COVID y tiene fiebre, por ejemplo, este grupo de personas no debe esperar para ser evaluado médicamente. En cambio, este otro grupo de personas, que son jóvenes, que no son mujeres embarazadas, que no tienen enfermedades crónicas, obesidad, por cierto, también es otro de las estadísticas, puede esperar, en su mayoría no necesita una atención médica ni siquiera para valoración. Ahora, recordar que una vez con la enfermedad, con COVID, las personas que están en el grupo de alto riesgo pueden complicarse literalmente en pocas horas. Es decir, no es algo progresivo que lentamente me voy sintiendo cada vez más mal y mejor me espero un día o dos. No. En el momento que una persona tiene los síntomas de COVID, piense, revise, comente con su familia si recuerda, para que le ayude a recordar todos los elementos que pudieran tener de riesgo, los que acabo de mencionar, y debe ser evaluado médicamente en una unidad de salud.